Esta noche, pues bueno, yo desearía poder dar mucha información sobre el tema. Esta capacitación es en prevención, en concientización, sensibilización ante la conducta, ¿verdad? Autodestructiva, yo les llamo así, pero bueno. Eh, por lo general las doy y duran a veces 12 horas, bueno, no solo un día, ¿verdad? Pues lo hacemos por días, siempre son muchísimas las horas porque es mucha la información. Yo les comento mucho sobre lo que yo en la clínica trabajo, tanto con la familia de alguien que pues tuvo muerte por suicidio, porque así le vamos a llamar, muerte por suicidio, ¿ok? O igualmente las personas que han tenido intentos. Entonces, siempre me encanta llevarles la experiencia, pero vea, les digo, en 45 minutos, no sé cómo voy a tratar de compenetrar y dar todo lo mejor. Bueno, déjenme compartirles la pantalla, eso sí, eh, sobre el tema, porque bueno, es que son tantas cosas, son tantas cosas de las que podemos hablar, pero bueno, traté como de ahí como de hacer corto, pero llevarles bastante información. Igualmente, ahí les tengo un regalo al final de la presentación, entonces yo sé que también les va ahí como llamar la atención sobre también temas, porque no podemos dejar un tema de lado que es como los primeros auxilios psicológicos, que también me encanta trabajarlo muchísimo. Pues bueno, aquí tienen la fotita para que me recuerden. Sí me gusta explicarles un poco, pues soy psicóloga clínica, pero trabajo tanto dolor, trabajo esa parte del ser humano y me gusta sostener, pero también aprendí que como coach de vida puedo llevar algo más, una herramienta más a todos mis clientes. ¿Por qué? Porque hay que tener esperanza y me encanta ese sentido de vida. Lamentablemente hay muchas personas que lo pierden y eso es lo que me gusta, tratar de devolver ese sentido de vida. Pues aquí tienen el tema, el comportamiento de la conducta suicida, lo que debes saber, prevención y concientización. O sea, esto es solo como una parte, ¿verdad? No puedo dar todo porque, como les digo, cuando doy la capacitación, la doy a veces de 12 horas y aún así siempre falta tiempo. ¿Ok? Pues bueno, sí es interesante conocer un poco sobre datos estadísticos, es muy importante para entrar en un contexto de realidad. Porque cuando hablamos del tema, ¿verdad? Yo le digo a usted, cierre los ojos y se va a hablar del tema. No todas las personas lo quieren conversar, no todas las personas han considerado la gravedad de salud pública que tenemos con este tema. Y el suicidio por año, alrededor, ¿verdad? Según la Organización Panamericana de la Salud, 800,000 muertes por día a nivel del mundo. Quiere decir que por año serían unas 800,000 personas. Y si seguimos con la información, cada 40 segundos una persona se quita la vida. O sea, ya en estos 40 segundos una persona se quitó la vida. Por cada suicidio hay 20 intentos. Y quiero aclararle que las mujeres son las que tienen más los intentos. La muerte por suicidio lamentablemente se da más en hombres. Aquí hay un ejercicio que me gusta para despertar un poco esa conciencia y yo le digo a usted, y póngamelo ahí en el chat. Walter me va a hacer el favor de irme leyendo, pero póngalo ahí en el chat. ¿Qué emoción siente usted cuando escucha la palabra suicidio? Necesito que usted trabaje también en este momento y qué sensación tiene, cuál es la emoción a esta palabra. Cuando vuelvo a ver para acá, es que tengo otro monitor, entonces voy a ver como para acá. Y Walter, si quiere me vas Sí, leyendo. le voy leyendo, Mabel, porque están entrando muchos mensajes. ¡Qué ¿Qué emoción emoción! siente? Correcto, vamos a empezar desde Alay pone tristeza profunda, Carla dolor,
otro pone tristeza, Gaby dolor, Sunil miedo, vacío, pone Sofía, Gloria pone soledad, desesperanza, vacío, pone Sofía, Carla tristeza, tristeza, impotencia, pone Birmania, desesperanza, dolor, angustia, dolor, dolor, soledad, tristeza, decepción, frustración. Gracias a todos los que están participando y las desesperanza, tristeza, miedo, una profunda tristeza, abandono, gran vacío. Bueno, esos son, Y siguen podríamos muchos. seguir Sí, derrota, y yo me puedo impotencia. quedar aquí escuchando lo que Walter lee y así es, tal cual, ¿verdad? O sea, es una sensación de dolor, de tristeza profunda, el pensar que alguien perdió su sentido de vida, donde no encuentra un sentido de pertenencia a nada y su esperanza se fue. Qué doloroso es pensar, pero es una realidad. Según la Organización, ¿verdad?, Panamericana de la Salud, es la tercera causa de muerte en la región de las Américas entre las edades 20 y 24 años de edad. Los que son menores, por lo general, lo que pasa es que hacen intentos, pero cuando hablamos ya de muerte por suicidio, estamos hablando que estas edades es un rango donde es muy, muy delicado en la consulta. Y yo pues puedo decir que en mi consulta tengo estos adolescentes que después, digamos como después de los 17, 18 son los que más tienen una ideación suicida porque llegan a un momento de confusión. Lamentablemente, y yo lo digo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela hace, ¿verdad? Tengo 45 años, no tengo problema con decirlo. Yo recuerdo que salíamos a jugar mucho en ahí, como en el barrio, ¿verdad? No sé cuántos pueden recordarlo. Jugamos ahí como en el barrio. Siempre estaba el que tenía más economía o una mejor condición, que le compraban las cosas, que era el niño o la niña que tenía más y era el que prestaba, tipo Kiko, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, pero yo recuerdo que cuando se enojaba se iba, ¿verdad? Y se llevaba las cosas, no pasa nada, todos seguíamos jugando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Seguíamos jugando y aquel que se iba para adentro seguía escuchando y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Mejor salgo y sigo jugando, ¿verdad? Era como una dinámica que había y no pasaba nada. O sea, se trabajaba mucho la frustración, había mucha tolerancia desde esa condición en esas edades, yo recuerdo, pero ahora tenemos que hay muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, no se puede a veces como entender y resolver muchas situaciones que en una crisis no hay una opción desde la perspectiva de ese joven y también desde la edad adulta, porque no hablamos, pero voy a ir por pasos más o menos para que puedan, ¿verdad?, ir como viendo un poquitito desde ambas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desarrollábamos mucha digamos, no teníamos la frustración, desarrollábamos mucha tolerancia, pero ahora es muy poca la convivencia. Y si le agregamos, después de tiempo de pandemia, pues toda esta parte de convivencia, de compartir, no ha sido fácil, pero hay un fenómeno. Resulta que en tiempo de pandemia se han disminuido un poco, ¿verdad?, la muerte por suicidio cuando las personas están en familia, no las personas que viven solas, ¿ok? Perdón. Las personas que viven solas pues están teniendo episodios ansiosos, depresivos y pues sí están buscando las ayudas, pero resulta que las personas al no estar tan solas, las que están con más familia, entonces disminuyó un poco, ¿verdad? No voy a decir que se quitó y que todo está bien, no voy a decir eso, pero sí disminuyó un poco. Entonces, recordar que es una tragedia personal, pero que afecta a las familias, a los amigos, a una comunidad. Por ejemplo, una persona que está en una universidad también, los compañeros, a personas en un trabajo, siempre se va a ver toda una afectación, ¿ok? La tasa más alta
según el género, el 79% es de los hombres. Por eso les decía, por cada muerte que, ¿verdad? Hay 20 intentos y por lo general las estadísticas dicen que esos 20 intentos son de mujeres, pero la muerte por lo general es del hombre. Entonces, y las edades donde más hay muerte por suicidio, que es este rango entre 45 y 54 años. ¿Ok? Podríamos pensar que eran más los adolescentes, ¿verdad? Pero no. Hay varios rangos, hay varios grupos, pero este es como el grupo mayor que tiene una tasa más alta. El suicidio aumenta con la edad. Métodos más comunes son la asfixia, armas de fuego, la intoxicación, para que lo tengamos presente. ¿Ok? Se da una estigmatización y discriminación. Está asociada mucho a la lesión o a la muerte por suicidio, y es que se cree, ¿verdad? Y ahorita hablamos un poquito de mitos. Me encantaría, tengo toda una sesión que se hablan sobre los mitos, pero aquí no lo puedo hacer, pero ahí voy a mencionar unos cuantos. Pero se cree, ¿verdad?, que a veces es porque hay un trastorno mental, porque no tiene estudio, porque no tiene empleo. O sea, podemos pensar que es porque no tiene una buena economía, y hay muchas ideas. Pero les puedo decir que hasta donde conozco en la clínica, no tiene muchas de estas características, porque a veces es que se perdió la esperanza, está en una desesperanza y su sentido de vida no está. ¿Ok? Y yo les digo, a mí me gustan mucho las charlas, hacerlas en esta parte de concientización. ¿Se atreve usted a hacer la pregunta? ¿Usted le ha preguntado a alguien? ¿Usted quiere morirse? ¿Usted quiere matarse? Hay muchos mitos inclusive, ¿verdad? Por eso esta es una charla más de concientización y sensibilización de que, y yo les digo muchas veces, esta es una técnica que yo utilizo. Yo les digo así: esto es un veneno. Si yo te lo doy, ¿te lo tomarías ya para morirte? Y aunque ustedes no lo crean, me contestan que sí. Hay otras personas que me dicen no, no me quiero morir, pero tengo mucho dolor. Entonces, no podemos decir que toda la persona que dice me quiero morir, de verdad se quiere morir. Yo he aprendido desde mi consulta que las personas no se quieren morir, quieren quitar el dolor. Hay mucho dolor emocional, mucho. Inclusive es cuando encontramos el cuti, ¿verdad? Que se corta. Y es porque entre los mismos jóvenes, y yo converso con ellos me dicen, es que dicen que yo lo hago por llamar la atención. Regla de oro: no quieren llamar la atención, tienen dolor. Tienen un dolor profundo, y el cortarse, cuando el dolor físico está presente, aunque parezca mentira, alivia el dolor emocional, distrae, y eso es lo que pasa. No quieren llamar la atención. Usted tiene que despertar una sospecha cuando un adolescente a mediodía con aquel sol, yo soy de Alajuela y Alajuela es caliente, y todavía las personas que viven más en las zonas costeras es más caliente, y me podrán comprender, como un joven a mediodía con un suéter. Eso debe levantar una sospecha para usted, porque un joven anda muy tapadas sus manos, muy tapadas sus piernas, porque lo hacen en las muñecas, pero también lo hacen en sus piernas. Entonces, vean que muchas veces tenemos que saber si realmente podemos hacer esa pregunta, porque estaremos preparadas o preparados para la respuesta. Y es que si me dice, yo le tengo que dar consejos, es que yo le tengo que decir, yo le tengo que hablar de Dios, yo tengo que... Un momento.
si usted no está preparado, preparado para hacer esa pregunta, aquí es donde yo les digo, hay que buscar las ayudas. Porque muchas veces me llaman y me dicen, bueno, es que ya no sabemos qué hacer. Y yo les pregunto, ¿pero qué han hecho? Y me dicen, de ahí nada, digo, ya fueron a consulta, ya buscaron medicación, porque les guste o no, hay momentos que hay que medicar. Cuando la crisis es muy alta, no permite la concentración, no permite la atención, la persona está desorganizada cognitiva y emocionalmente, entonces hay que bajar esa angustia y por eso hay que medicar muchas veces. A veces los niveles de serotonina, eso que es verdad, la hormona de la felicidad, la dopamina, todo se bajó por una crisis cuando hay un impacto, ¿verdad? Cuando hay un choque emocional de una noticia, de algo impactante, hay un desbalance bioquímico y muchas veces eso genera que se bajen los niveles y se necesita la medicación. ¿Ok? Pero eso es una charla aparte que con gusto en algún momento se las daré para aquellos que la quieran. ¿Por qué? Porque es necesario comprender que hay momentos en que cuando las crisis de las personas están y si yo no tengo las herramientas, entonces mi escucha posiblemente no va a ser la mejor, porque voy a querer dar consejos, porque voy a regañar, porque voy a tener juicios de valor, porque voy a decir muchas cosas y la persona en ese momento no necesita ni regaños, ni que usted le aumente la ansiedad con culpa, porque usted le diga, qué barbaridad, es que como usted no se le ocurre pensar en su familia. No, eso es aumentar la culpa en la persona y decir, sí, por eso me quiero morir, para ya no causarle más molestia a la familia. Hay que tener mucho cuidado. Y si usted no está preparada o no está preparado, entonces no puede hacer la pregunta, recuérdelo. Pero si usted hace la pregunta y le dices, no sé qué puedo hacer, pero te acompaño donde un profesional. Y aquí apelo por los profesionales porque la experiencia, la capacitación nos da las herramientas que muchas veces la familia no ha valorado o porque está abrumada por la situación no puede ver y nosotros podemos acompañar y podemos guiar para que se pueda dar pues la mejor, vamos a ver, no le vamos a decir como la mejor opción, pero sí una forma de que esa persona tenga la atención. ¿Por qué? Porque es necesario y no podemos decir, ay, ahorita se le va a pasar, esto es de la adolescencia, ay, es que como, ¿verdad? Ahorita vemos factores precipitantes y vamos a ver cuáles son. Pero bueno, algunos de los mitos, así rápido, rápido, para no detenerme mucho, porque yo escucho mucho que la familia dice, ay, es que yo prefiero no hablar del tema o no se habla del tema porque eso es para darle ideas. Eso es uno de los mitos más comunes, es, ay, le vamos a dar ideas. No, 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 y no se pueden dar ideas. ¿Por qué no? Porque en la familia ya alguien lo hizo, entonces eso es un secreto a voces, digo yo, porque todo el mundo lo sabe, pero nadie lo habla. Entonces, ayer lo decía yo, o sea, es más traumática la mentira que la verdad y ponerla. Recuerden, cuando una persona tiene tanto dolor, necesitamos que aprenda a poner el dolor en palabras. Y eso es lo que no es tan fácil. Hay otros mitos como de que la persona que suicida siempre va a ser suicida, siempre va a querer morirse, siempre va a querer matarse. Un momento. Hay personas que en un momento tienen una crisis. Las crisis son pasajeras, recuerden. Si en este momento estás en una crisis, las crisis son pasajeras. El acompañamiento te puede hacer ver si de verdad esa crisis va a ser el final y que realmente te garantizo, como muchos acompañamientos que he dado, no es el final. Hay muchas opciones más. Hay otros mitos como de que, por ejemplo, ¿verdad? Todas las personas que quieren, que hacen intentos es porque tienen un trastorno mental. No, hay personas que tienen alguna, llamémoslo así, una discapacidad y no quiere decir que quieran morir, ni todas las personas que, ¿verdad? Entonces,
Y cuando hablo es una discapacidad cognitiva, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. De mitos podríamos encontrar, como les digo, podríamos hacer toda una charla solo de mitos, porque los mitos a veces las personas los toman como la creencia y la realidad y la verdad, y realmente no es así. ¿Ok? A partir de entonces, el suicidio ha sido un tema central de diversos autores, ¿verdad? Sin embargo, la definición del suicidio más reconocida es la de este sociólogo francés, ¿verdad? Que se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debía producir este resultado, ¿ok? Esto me lo voy a ir como tratando para irme adelantando más. Asimismo, múltiples disciplinas, organizaciones e instituciones han analizado este fenómeno, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, que pues tiene bastante sobre este tema, y define el acto suicida como cualquier acción mediante el cual el individuo se causa una lesión independientemente de la letalidad del método empleado y del conocimiento real de su intención. Este debe verse a la luz de los conocimientos actuales como una falla de mecanismos adaptativos del individuo a su medio ambiente. Aquí es donde nosotros debemos prestar atención. A veces estos mecanismos adaptativos comenzamos a trabajarlos y vieras cómo comienzan a ver ellos otras opciones, donde esos mecanismos más bien los van trabajando a tal punto que logran superarlos. Provocado por una situación conflictiva actual o permanentemente que genera un estado de tensión emocional como una consecuencia de diversas causas. No puedo decir la persona que le pasó esto, entonces va a ser una persona suicida. La persona que lleva esto va a ser una persona... No podemos hablar, son múltiples los factores y las historias. Todas las historias son diferentes, por eso cada caso tenemos que verlo individual, conocerlo a fondo. La entrevista es primordial, conocer. Y cuando digo entrevista, la entrevista la puede hacer una persona, un familiar, un amigo, un profesor, donde quiera poder querer ayudar a esa persona, pero hay que tener una escucha muy activa, ¿ok? Más adelante les doy más información sobre esto. Y ¿verdad? Este concepto aporta una valoración integral, dialéctica, de los factores que intervienen en el hecho. Ya les digo, son muchas las situaciones, no podemos decir que es una sola, por una situación familiar, por una situación económica, por una situación social, no podemos decir que esto por esto pasa, es un conjunto de todo. La conducta suicida es un proceso continuo que va desde la ideación, desde las diferentes expresiones, pasando por las amenazas, donde esta vida ya no, ¿verdad? Esta vida no tiene sentido, esta vida no me gusta, y comienzas a oír esas expresiones, los intentos hasta el suicidio propiamente dicho, ¿verdad? Dentro de esta definición incluiremos específicamente la ideación suicida, el intento suicida y el suicidio, evitando términos, ¿verdad? Pero yo igualmente sí los pongo, porque son importantes, pero aquí hago la referencia porque hay autores, hay mucha, ¿verdad? Teorías donde hablan de, pues no hablar de esta parte de los gestos, el parasuicidio, ¿verdad? Que se pueden incluir, pero igualmente vamos a incluirlos dentro de los intentos, todos esto, el gesto y el parasuicidio, ¿ok? Síntomas de una crisis suicida, ¿verdad? Hablar acerca del suicidio, por ejemplo, hacer afirmaciones como voy a matarme, algún día yo sé que lo logro, yo sé que no voy a estar con ustedes, quisiera estar muerto o desear no haber nacido. Obtener los medios para atentar contra su propia vida, como comprar un arma, almacenar pastillas, cuando hay medicación, por ejemplo, de un profesional en psiquiatría, yo le digo a los padres, la persona no debe manejar los medicamentos, alguien más los tiene que tener y dárselos.
las personas no deberían, ¿verdad? Que tienen algún tipo de medicación, ser ellas mismas si están con una ideación suicida, ¿ok? O la crisis en sí. Recuerden que vamos por pasos y ahorita lo vamos a ver. El retraimiento de la vida social y el deseo de estar solo. He escuchado últimamente, ¿verdad? Los adolescentes, los padres dicen que quieren estar mucho en el cuarto, hay que prestar atención, que está haciendo tanto en el cuarto, invitarlo a salir. No es regañarlo para que salga y lo voy a amenazar porque quiero que salga. Hay que tener cuidado. Es aprender a hacer negociaciones, tener acuerdos. Pero aquí está el punto. Y le digo a los padres, primero hay que ver cómo está la comunicación, porque cómo queremos que salga del cuarto para comunicarnos cuando nosotros como adultos no lo estamos haciendo. Hablamos en acusación, es que usted siempre taca, taca. Eso es acusación, si usted me acusa, ¿yo qué hago? Me defiendo, ¿verdad? Voy a estar a la defensiva. Pero cuando hablo desde el cómo siento, mira, yo siento que pasa mucho en el cuarto, me gustaría que compartiéramos más, yo sé que no es fácil la adolescencia, mira, yo sé que no es fácil lo que estás viviendo, porque te separaste, porque estás en duelo, qué sé yo, muchas cosas. Me gustaría poderte acompañar, dame la oportunidad solo por lo menos de conversar un ratito. Aprendamos a hacer las negociaciones desde una forma más asertiva, no desde la amenaza, del regaño, porque eso nunca va a funcionar. Tener cambios de humor, como pasar de estar eufórico un día a estar profundamente desanimado el día siguiente, hay que poner atención, hay que poner atención. Recuerde, no todos los adolescentes son rebeldes, porque a veces se cree, por ejemplo, ¿y por qué me enfoco? Por el rango en que vimos donde hay más muerte por suicidio. Entonces, siempre les digo, no es cierto que todos los adolescentes son rebeldes, eso no es cierto. ¿Dónde hay tanta rebeldía en la adolescencia? Cuando la niñez temprana, niñez intermedia, niñez temprana de 3 a 6 años, niñez intermedia de 6 a 12 años, no hubo afectos, comunicación, vínculos, ¿verdad? De confianza, donde había carencia de ellos. Entonces, cuando eran niños, no se veía, no se sentía, la gente, los papás pensaban, no, nunca le afectó tal, la separación, el divorcio, nunca la situación que pasamos, no, nunca le... Eso creían, pero llega la adolescencia y sale todo aquello que estaba en la niñez temprana o intermedia que nunca se había salido, sale. Entonces, no podemos decir que todos los adolescentes van a ser rebeldes, eso no es cierto, ¿ok? Entonces, hay que prestar atención cuando están todos esos cambios de ánimo, ¿ok? Preocuparse por la muerte, el hecho de morir. Hay que poner atención cuando un adolescente tiene sus cosas valiosas y comienza a regalarlas, por ejemplo. O sea, ¿quién regala el último iPhone que salió? Por ejemplo, y eso lo viví con una paciente. O sea, cuando ella no prestó atención a su amiga, y su amiga le regaló el teléfono que le había costado muchísimo comprar, se lo regaló y ella, ¿verdad? Decía, ay, me lo regaló, pero no prestó atención. Hubo una sospecha y su amiga se suicidó días después. Entonces, hay que prestar atención cuando están haciendo estos regalos de sus cosas más importantes, ¿verdad? Tampoco voy a decir que es que porque regalo algo y, ¿verdad? Hay que darle sentido, ¿verdad? Si es algo pues que le gusta mucho, es muy importante, hay que darle importancia porque lo está regalando, ¿verdad? El sentir la desesperanza o impotencia ante una situación es que yo quería que mis papás volvieran, que yo no quería ya esta vida, no me gusta que estén separados. Hay que comenzar, aquí es donde necesitamos, que ayer hablaba Liz, ¿verdad? Un poco de cómo aprender a explicarles y aquí es donde negociamos, aquí es donde, recuerden, las frustraciones no son malas, ¿ok? Pero sí son necesarias de trabajar para que no quede la persona sin una opción, sin ver más allá.
¿ok? Y aumentar el consumo de alcohol y drogas, pues eso es sumamente importante. Sufrir cambios en la rutina normal, por ejemplo, cambios en la alimentación, horarios de sueño, duerme todo el día, todo el día, no quiere comer, ¿verdad? Entonces hay que prestar atención, vamos a descartar orgánico, ¿verdad? Si tiene alguna situación o condición orgánica que, que, que pues esté actuando ahí, y cuando nos damos cuenta que en orgánico hicimos exámenes y todo está bien, entonces hay que tener más sospecha de qué es lo que está pasando, porque no quiere comer, porque está comiendo muchísimo también, ¿verdad? Hacer cosas riesgosas, autodestructivas, como consumir drogas, conducir imprudentemente. Cuando a mí una mamá me dice, es que mi hijo, por ejemplo, quiere siempre andar de noche y no le tiene miedo a nada, y él es, ¿verdad? Una persona que es muy carga porque es muy riesgoso, hay que poner atención. ¿Qué está buscando con esos comportamientos? ¿Qué busca? Por ejemplo, con conducir temerariamente, hay que poner atención a todo eso. Como les decía, regalar las pertenencias, ¿verdad? O ordenar asuntos materiales cuando no existían motivos lógicos para hacerlos. Cuando comienzan, pues, a como hacer un tipo como de testamento, a regalar cosas, como ellos dicen, bueno, no, voy a hablar de tal persona porque necesito hacer un cierre. Hay que diferenciar cierre por sanidad y perdón a un cierre porque la vida no quiero que termine así, necesito que terminar con todo. Hay que tener cuidado con lo que se está diciendo. Despedirse de las personas como, ¿verdad? Como una, si fuera definitivamente, desarrollar cambios en la personalidad o estar sumamente ansiosos o agitados, experimentar algunos signos de advertencia, perdón. En la mayoría de personas que he atendido, que han tenido un familiar, un hijo, o un esposo, qué sé yo, que tuvieron muerte por suicidio, hubo señales y las personas no las vieron. Sí hubo señales. Cuando en consulta trabajamos y ellas me reconocen, esas personas me reconocen, yo no le presté atención. Yo no, estaba muy ocupada, estaba muy cansada, estaba muy, qué sé yo, y no presté atención. Déjenme decirles que siempre hay una expresión tanto verbal como no verbal. Hay que aprender a leer comportamientos. Tenemos toda una comunicación. A veces yo no sé, ustedes verán que alguien hace unos ojos, una cara y usted de viaje dijo, sí, esa persona, ¿verdad? Me quiere matar con los ojos. Eso es todo una comunicación. Entonces tenemos que aprender a leer. Todo lo que hacemos con el cuerpo nos está diciendo en un 90% lo que yo quiero expresar. Hay que poner atención. En todo este comportamiento suicida vamos a ver la ideación, la planificación, el intento y el suicidio en sí. ¿Ok? No me voy a ir como deteniendo mucho, pero sí lo vamos a hablar. Esa ideación, ¿verdad? Es como se cuestiona la existencia, porque la vida tiene que ser así, porque todo es tan cruel, porque hay sufrimiento, porque hay niños que mueren, porque hay como mucho cuestionamiento de la existencia. Entonces ahí comienza a haber como una ideación y a veces hay personas que quieren hacerlo como algo muy romántico, cosa que no, ¿verdad? Porque estamos hablando de que está pensando en morir y no de una forma, ¿verdad? Como tiene que ser, sino es porque está teniendo la ideación. Hay una planificación del lugar, la fecha y tenemos que prestar atención. Una vez llegó pues un adolescente a mi consulta donde tenía conflictos de comunicación bastantes con su padre, un padre muy autoritario y un padre ¿verdad? Con ideas muy rígidas, ¿verdad? Y muy de antes, digámoslo así, ¿verdad? No pues, de lo que ahora los jóvenes con ideas, con metas, con cosas que querían hacer. Entonces este joven, recuerden que vamos a explorar mucho porque tenemos que entender y ahorita vamos a ver los grados, ¿verdad? Para saber diferenciar leve, moderado, grave.
Pero en la planificación es cuando nos damos cuenta qué tan grave es. Y este joven, ya en unas 2 consultas, yo puedo identificar toda la ideación suicida. Pero en la consulta siguiente, ya él me habla y ya yo le pregunto, la pregunta que nadie quiere hacer, ¿verdad? Pero nosotros como profesionales tenemos que hacerla muy directa. Y me dice que sí, que él sí quiere suicidarse. Entonces le pregunto si tiene alguna planificación y ahí está el punto. Tenía fecha, tenía hora, tenía forma, tenía hasta la ropa que se iba a poner ese día. Y ahí es donde las alarmas se deben de encender. Para las o los profesionales tenemos que encender una alarma. Porque aquí es donde, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? Porque nos está diciendo, y claramente como ser humano, porque soy ser humano antes de ser profesional, claramente pues yo digo, tengo a una persona que está a punto, pero así de hacerlo. Y faltaban 3 meses para la fecha. 3 meses para la fecha que él se suicidara. Y aquí fue donde yo entregué mucho de mis fuerzas como ser humano, porque no era por el pago de una consulta, porque era tratar de tener que él viera un sistema de apoyo, ¿ok? Un sistema de apoyo, el cual no tenía de ninguna otra parte. Entonces era trabajar para que ni siquiera hiciera el intento, ¿ok? Para no cansarlas con el cuento, no fue fácil porque también pues es estar pendiente porque hay una preocupación, pero si hay algo que les puedo decir de esta profesión es amar lo que uno hace y a veces siente que no trabaja y a veces se le van muchas horas más bien porque no la siente. Entonces, logramos trabajar tanto que el día de la fecha no lo hizo. Encontró un sentido de vida, encontró que había algo más que la crisis que tenía y no lo hizo. Y hoy es una gran persona en sentido de que se siente bien consigo mismo, una persona que aprendió a ver la vida diferente, entonces les puedo decir. Tenemos después el intento, ¿verdad? Que es cuando ya lo intentan, ¿verdad? Cuando ya en que se tomaron las pastillas, en que, y aquí les digo, muchos adolescentes han tomado las pastillas de las abuelas, de la mamá, del tío, que están en la casa y saben cuáles son las pastillas, saben cuánta cantidad y lo hacen. Hay que poner atención a las personas que tienen medicación en los hogares, ¿ok? Si hay un adolescente que tiene alguna ideación, alguna tristeza o se siente en algún momento con alguna crisis, ¿ok? Y el suicidio en sí, ¿verdad? Y hay cosas, ¿verdad?, que motivan la acción, sin embargo, las más comunes pueden ser la desesperación impulsada por un padecimiento, porque también hay que ver que hay personas con enfermedades terminales o una persona que en algún momento tuvo un accidente, por ejemplo, y queda con una discapacidad, pues ya no tiene sus piernas, ya no tiene sus brazos, qué sé yo. Entonces, hay mucho intento y también estas personas quieren suicidarse porque no quieren verse así, no quieren estar, ¿verdad? O enfermedades terminales, como por ejemplo el cáncer. Hay personas que, bueno, está un cáncer ya en una fase 4, entonces donde ya, por ejemplo, no quieren pasar, ya no van a pasar por ningún proceso, lo que fuera, no quieren esperar, no quieren, entonces muchas veces se suicidan también. Entonces hay que prestar atención y volvemos a lo mismo. Doctora Mabel, te quedan unos 5 minutos para entrar al parte de preguntas y respuestas. Gracias. Hay una normativa nacional e internacional, ¿verdad?, en donde habla sobre la prevención del suicidio. Voy a irme brincando. La Organización Mundial de la Salud aquí habla, ¿verdad?, estableció que los países miembros, ¿verdad?, donde estamos nosotros como Costa Rica y muchos de ustedes también, que querían la reducción de la tasa de suicidios, ¿verdad? Y se suponía que en el 2020 iba a haber una reducción, pero sin embargo el objetivo no se logró.
quiero decirles que más bien en Costa Rica la tasa aumentó. Por eso les digo que quiero que vean que las estadísticas están en un 13%. Se considera, ¿verdad?, que en Costa Rica se dan unas 300 muertes más o menos. Entonces, que pasó la tasa de 6.4 a 7.2, entonces quiere decir que la muerte del suicidio creció un 65%. Si quieren buscarlo, hay un puesto del INE donde están todas estas estadísticas y pueden leerlo con más profundidad para que se den cuenta de lo que estamos viviendo como país. Nosotros como país se da una prevención, ¿verdad? Entonces, se insta a los países de manera sistémica que busquen alternativas. Hay un decreto que se emite, aquí está el decreto si quieren buscarlo, que es creado por la Secretaría Técnica de la Salud Mental, donde, ¿verdad?, habla de la necesidad, porque es una situación, ¿verdad?, de salud pública, y donde incluye la prevención y atención del riesgo suicida, donde muchas instituciones están obligadas a trabajar el tema, a buscar los recursos para trabajarlo en comunidades, para hacerlo. Entonces, aquí es donde yo les motivo que hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Que no podemos seguirlo callando. Aquí hay una guía que nos habla mucho sobre esta clasificación del riesgo de suicidio. Entonces, aquí es donde vamos a ver cuál es el bajo, el moderado y el alto. Vamos a ver que el bajo es a veces solo decir, no quiero seguir adelante, pero no he hecho ningún plan, ¿verdad? Ahí podemos ver si no hay plan, entonces hay un riesgo bajo. El moderado es cuando ya está estructurando, pero cuenta con una red, hay factores protectores, el alto, recuerden, hay un alto y ahí es donde nos preocupamos, se encienden las alarmas cuando hay toda una planificación, ¿verdad? Y hay una red ausente de apoyos y no tenemos factores protectores, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí esto me lo brinco porque es como, solo aquí, darse realmente un acto suicida, para que se dé, tiene que haber una intención, voluntad y la conciencia. Estos tres factores son importantes y es lo que se va a dar. La guía del MEP, que me parece que está excelente, ellos hablan sobre todo esto por si la quieren buscar aquí en Costa Rica, que está como muy completa. Hay una letalidad donde vamos a ver el concepto, ¿verdad?, que puede ser multifacético, del intento, el plan, el medio y el conocimiento. ¿Qué quiere decir el intento? Ese deseo de verdad, ya no deseo estar acá, tengo un plan, una estrategia. El medio, tener el acceso, por ejemplo, conozco a profesionales en la salud que saben hacer cosas y lo hacen para querer, porque han hecho intentos de suicidio, como por ejemplo ponerse, ¿verdad?, ponerse una vía, poner la manguera y que se salga la sangre, y eso es un intento, pero saben hacerlo, ¿verdad? Y tienen el medio cómo hacerlo porque están dentro de un hospital o un centro de salud y pueden hacerlo. El conocimiento también, hay personas con el conocimiento, saben cómo lo van a hacer. Si hago esto, me pongo aquello, tomo tanta cantidad, hago esto. Entonces hay que prestar todavía más atención si la persona tiene ese conocimiento, ¿verdad?, para determinar ese método y cómo lo va a escoger. Hay factores psicológicos como trastornos psiquiátricos, el trastorno afectivo mayor, ¿verdad? Estamos hablando que hay trastornos de personalidad. Tenemos que ser un todo, ¿verdad? Tenemos que ser un todo para poderlo trabajar, pero sobre todo la desesperanza. Esa desesperanza donde no quiero ir al colegio, no quiero visitar a la familia, no quiero estar con nadie, déjenme tranquilo, ¿verdad? No hay sentido de nada. Si antes iba a jugar fútbol y le encantaba estar en un equipo y ya no volvió, no le interesa ni siquiera ver fútbol, hay que prestar atención porque está dejando todo lo que antes le hacía sentir bien, lo está dejando. Esa impulsividad, agresión fuerte de un comportamiento porque está enojada o está enojado con la familia, ¿verdad? Perdón, deficiencias en la asertividad, en poder relacionarse, en no tengo amigas, en no tengo amigos. Escucho mucho esa frase, hay que poner atención, ¿verdad? Entonces, darle habilidades sociales. Yo trabajo muchísimo esta parte de darle las habilidades sociales y es lindísimo cuando lo trabajamos en grupos.
Una parte muy importante es sobre la orientación sexual, ¿verdad? Sobre la homosexualidad, la bisexualidad, se encuentra mucho intento por la discriminación de su orientación sexual. Entonces hay también que prestar atención. Hay que conocer la motivación. Me voy a brincar esto, ¿verdad? Porque es el deseo de morir, para influir en otros, para ganar atención, para inducir por culpa. Entonces hay factores precipitantes como son la ruptura de un noviazgo, problema con hermanos, cambio de situación financiera, pérdida de un amigo o de una amiga, problemas con algún profesor, cambio de escuela, colegio, trauma, enfermedad, pérdida. Todos estos son factores precipitantes o factores de riesgo. Hay señales de alarma que es diferente. Las señales de alarma es cuando definitivamente vemos a ese joven con el suéter a mediodía que no quiere salir del cuarto y que no quiere comer. Hay señales de alarma, hay factores precipitantes y hay señales de alarma. Tenemos que prestar atención a ambos. Hay ¿verdad? Un estado triste, una pérdida, un desinterés, ideas recurrentes de la muerte, llanto constante, negación de la conducta de encierro, no es nada malo, déjenme aquí, cambio del nivel de actividades, falta de apetito, podemos ver. Aquí tenemos las crisis, la crisis empieza con el enojo, con la frustración, con la tristeza. En el momento que usted vea que alguien tiene esta primera reacción, ¿verdad? Que reacciona, entonces es cuando tenemos que comenzar a trabajar para que no se desencadene todo lo demás. Síntomas depresivos, la ideación, el gesto, el intento y el suicidio. Si trabajamos desde lo primero en las familias, en los centros educativos, si trabajamos desde esto primero, entonces estamos muy a tiempo de que no se den suicidios, ¿verdad? Estamos muy a tiempo de trabajar. Hay que enseñarles que hay que tener un sentido de pertenencia. Sí existen cosas en la vida que no van a pasar como yo quiero. Exacto, hay momentos de enojo, hay momentos de tristeza, hay momentos de sí, todo eso existe, es válido. Hay que enseñarle a los menores a que esto pasa y que podemos resolver. Las personas se sienten en soledad, en desesperanza, desesperación, y ahí es donde comienza. Pero trabajamos desde lo primero que vemos, sería una bendición, la verdad, para no llegar hasta allá. Hay factores protectores. En estos factores protectores tenemos, por ejemplo, el autocontrol, la resiliencia, habilidades interpersonales, de resolución de conflictos. Eso es lindísimo, aprenderles a enseñar a resolver conflictos. A mí me encanta trabajar desde ahí. El no consumo, ¿verdad?, de drogas, la flexibilidad cognitiva, no todo tiene que ser negro o blanco, veamos grises, la vida a veces tiene grises y podemos ir acomodando. Hay que enseñar mucho sobre esta parte cognitiva del aprendizaje, los pensamientos, las creencias que se tienen. Hay otros factores como el apoyo familiar. Recuerden que no todas las personas tienen los mismos factores protectores. Lo que para mí puede ser un factor protector, para alguien puede ser un factor de riesgo. Por eso cada historia hay que escucharla bien. Lo que para mí puede ser un factor de riesgo, para otra persona es un factor protector. Ejemplo, una situación con un muchacho que se quería suicidar, y entonces una señora lo tomaba del brazo y le decía: papito, piensa en su mamá, ¿cómo va a hacer eso? Pero la detonante de toda su crisis era la mamá, no era un factor de protector, y la señora se lo estaba diciendo y más bien aumentaba toda su crisis porque era un factor de riesgo. Hay que tener mucho cuidado y aprender a diferenciar factores de riesgo y factores de protector y no confundirlos. Y la persona claramente, cuando la persona dice, por ejemplo, ¿verdad? La persona dice, ok, sí quiero morirme, entonces hagamos un acuerdo, porque ese secreto no te lo puedo guardar, pero te dejo elegir a quién quieres como sistema de apoyo. Eso le digo yo a mis pacientes cuando están en la consulta, pero tenemos que trabajar con alguien. No voy a decirte quién es la persona importante para que te acompañe, porque ocupamos un sistema de apoyo. Yo creé un plan de seguridad
para las personas que ya han intentado o que tienen la ideación, el plan de seguridad, pues los lleva a valorar muchas cosas y me ha funcionado muchísimo en la consulta. Entonces, hay que decirle quién quiere de sistema de apoyo y el plan de seguridad lo incluye. Y ese plan de seguridad, por ejemplo, un sistema de apoyo, y ustedes no tienen la menor idea de que a veces a uno dice, jamás se me hubiera ocurrido que iba a pensar en esa persona, ¿verdad? A veces un profesor, a veces un... Y aquí les aclaro, hay personas que a veces dicen, yo quiero que sea mi exnovia o quiero que sea mi exnovio el sistema de apoyo. Y yo llamo a la persona y le pregunto y me han dicho, no, mire, disculpe, yo no sé quién es usted, yo entiendo que es una profesional, pero dígale que yo no quiero nada. ¿Cómo voy a hacer su sistema de apoyo si yo no quiero estar con él o con ella? Y ahí yo le aclaro a la persona, dijo que no quiere ser tu sistema de apoyo. Entonces necesitamos buscar otro que sea más tu sistema porque esa persona no quiere. Hasta eso tenemos que hacer. ¿Ok? Y le dejamos elegir el sistema de apoyo. Y estas preguntas que son siempre necesarias de hacer, la Mabel, si sensibilización, puedes, ¿verdad? Si puedes adelantar, tal vez. ¿ok? Nada más termino con esta. La sensibilización nos permite, ¿verdad? Es la forma de actuar, el sensibilizarnos al tema, esa escucha activa, la empatía. Tengo toda una sesión de escucha activa, de empatía para toda esta situación. ¿Ok? ¿Has tenido últimamente pensamientos o ideas de muerte? ¿Recientemente has sentido ganas de morirte? ¿Alguna vez has pensado en hacerte daño a ti mismo? ¿Te has sentido alguna vez tan mal que pensaste en suicidarte? ¿Lo has intentado o tienes algún plan? Estas son preguntas básicas para poder comenzar a hacer un trabajo con esa persona. Aquí hay una manera, ¿verdad? Que usted tiene que entender. Permanezca calmado o calmada, escuche con atención, tome en serio las amenazas, deje que la persona hable acerca de sus sentimientos, no tenga juicios de valor, no lo juzgue, no lo regañe, no diga nada, solo escuche nada más. Las personas no quieren consejos en ese momento, solo quieren ser escuchadas. Acéptelo, no lo juzgue, averigua si la persona cuenta con medios para llevar a cabo el plan. No se deje engañar. Sí, sí, yo voy a estar bien, no se preocupe. No, no, no es nada, ya se me pasó. Ponga atención, eso no es así. Sea positivo y solidario, evalúe recursos disponibles. Hay personas que han llevado a mi consulta a sus amigos, a sus amigas, entre ellos pagan la consulta porque ellos quieren, eso es tener, ¿verdad?, algunos recursos. Actúe eficazmente, no jure a guardar el secreto. Como ya les dije, no vamos a guardar el secreto, pero te dejo escoger tu sistema de apoyo, a quién quieres. Asegúrese que la persona necesaria que reciba, ¿verdad?, esa ayuda y obtenga asistencia propia de un profesional. Y aquí les tengo este regalo. Walter, no sé si el link lo tienes. Esto es un curso que es en línea, que la persona que lo quiera llevar lo puede llevar. Esto es un regalo que yo les voy a hacer porque es Retoma el Control. Retoma el Control es un curso que fue creado ahora en tiempo de pandemia para aquellas personas que estaban desorganizadas. Recuerden que la persona que se desorganiza entra en crisis y la crisis nos puede llevar a una ideación suicida. Entonces, Retoma el Control es un curso que va a ser en línea durante 10 días y cada día, cada 2 días te va a llegar algo que tienes que ir haciendo y a las personas les han encantado las que las han llevado. Está valorado con toda la experiencia de mi consulta y así fue como se creó. ¿Ok? Entonces, ahí lo tienen, les va a estar llegando las personas que lo quieran llevar. Va a ser, les recomiendo que les va a garantizar esa motivación, ese sentido de vida que usted retome, que a veces, muchas veces nos olvidamos de lo que es Muy importante. bien, doctora. Muchas gracias. El link que usted nos pasó se lo vamos a compartir por medio de los grupos de WhatsApp y por este medio. Vamos a las preguntas. Entonces, sí te voy a pedir que seas muy rápida para la consulta, doctora, porque Ser rápida, siempre quiero hacer como todo, muy tenemos a don Sergio que nos está esperando para la siguiente presentación. Entonces, la primera dice de Meli: en el pueblo donde vivo se ha visto muchos casos de muerte por suicidio de adolescentes, no más de 15 años. ¿Puede existir una tendencia de suicidio motivada por el acto de otros? sí, Como claro. más bien que se hace como una moda, ¿verdad?
no lo podemos llamar moda, pero sí, si alguien más lo intentó, yo lo puedo intentar porque entonces sí se puede hacer. Por eso los medios tienen como regla de oro no dar información sobre muertes de suicidio. ¿Ok? Usted verá, hay imprudentes, no voy a decir que no, que sí lo hacen, ¿verdad? Sí lo hacen y no deberían dar la información porque sí, lamentablemente se genera pues ahí como algo colectivo y si alguien más valora, entonces puede decir, ah, sí lo intentaron, yo lo puedo intentar. Entonces hay que tener cuidado. Doctora, pregunta de Lisette Méndez, ¿qué es lo que sucede cuando un preadolescente se raya las piernas donde no se ve o igual los brazos? No es reiterado, pero lo hace. ¿Estará sustituyendo el lesionarse, como dice la licenciada? Pónganme atención porque quiere decir algo, sí quiere decir, está expresando que hay un dolor. Entonces, recuerden que lo más importante es poner en palabras el dolor, ¿ok? Porque el cutting, ¿verdad? El cortarse alivia un dolor emocional que hace una descarga en ellos, en ese dolor físico. Entonces hay que poner atención. Evelyn nos consulta, doctora, ¿cómo abordar este tema en una familia religiosa? Uy, Eileen. sí, no es fácil, no es fácil, pero cuando hablamos de sentido de vida, de esperanza, de que yo estoy aquí con un propósito y que el Creador me ha dado una misión, también es importante. Si la familia es religiosa, es una pena, pero también podemos hablarle. Y les digo, y les voy a hablar, porque muchas veces lo he hecho con familias desde la palabra, ¿ok? Cuando la mujer samaritana va al pozo y Jesús le pide agua, ¿ok? Él no habla sobre sacarle demonios, no habla sobre sanarla, le habla sobre el alma. Y es la mejor enseñanza de salud mental que yo le puedo transmitir a una persona creyente, pero que lamentablemente está siendo religiosa, porque el ser creyente y espiritual es otra cosa, el ser religioso es muy diferente. Impide muchas veces que la persona tenga un crecimiento tanto espiritual como emocional. Dorelis pregunta cómo se le puede comunicar a los padres si un adolescente, su hijo o hija, tiene ideación o intento suicida. Otra vez, pero ¿cómo se le puede comunicar a los padres? Ajá, si su hijo o hija tiene ideación o intento suicida. Ok, si estamos en una posición como por ejemplo de ser profesor, ser alguien también que está, ¿cómo tiene la información? Entonces, ¿cómo se la puedo transmitir? Ok, yo como profesora, entonces pude conversar, pude ver, porque yo he tenido muchos casos que son referidos por personas que tienen alguna autoridad, digámoslo así, como un profesor, como una líder de danza, ¿verdad? Como por ejemplo, una persona, un profesor de taekwondo, personas que tienen alguna posición de autoridad, entonces le hablan a los papás que estuvieron conversando y que les hacen la recomendación de mejor llevarlos a un profesional. Ya ahí están los papás, ¿verdad? Y ojalá pues puedan atenderla. Muy bien, bueno, doctora, hay muchas preguntas. Podemos dejar el número de la clínica, ¿verdad? Por aquí, no sé si quieres darlo o lo mandamos a los mensajes para que pues se Mandémosle sigan. los mensajes, igualmente dalo por aquí, ¿verdad? Porque el número mío es como era el público del barrio antes, todo el mundo lo tiene y todo el mundo lo sabe, yo no tengo problema. Entonces, ¿cuál es el punto? También voy a dar una capacitación de primeros auxilios psicológicos para aquellas personas, también les va a estar llegando a los correos el que quiera inscribirse a una capacitación, porque no puedo hablar de este tema sin hablar de primeros auxilios psicológicos, que es fundamental para poder trabajar aún más el tema a fondo y que me encanta y también es una de verdad, de las experiencias que más he trabajado, tanto en consulta como en instituciones donde lo he llevado. Y de verdad que me encantaría que fueran como 3 horas, porque a mí de por sí me rinde, pero bueno, no se puede. Más bien viene Sergio, que yo sé que también está espectacular la charla de Sergio. Y un abrazo, buenas noches, de verdad, fue un gusto llevarles un poco de lo que me encantaría llevarles más, pero espero
poderlo seguir viendo y en algún momento llevarles más de todo. ¿Por qué? Porque la idea es esto, alcanzar a las personas para la salud mental. Eso es lo que estamos logrando, ¿verdad? En esta semana, recuerden, la salud mental es importantísimo y ya lo vimos ayer con el cerebro, con la parte de poner atención entre los conflictos y hoy sobre este tema. Así que me despido, un beso, un abrazo, que estén bien. Chao, chao, Muy gracias, bien, Dios.